Más de 250 militares ucranianos han sido evacuados de la acería de Azovstal en Mariupol después de pasar semanas atrincherados en la asediada planta. Bienvenidos al informativo en Deutsche Welle en español. Mi nombre es Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El gobierno ucraniano confirmó la evacuación de más de 250 militares de la planta de Azovstal. El presidente Volodymyr Zelensky se mostró esperanzado con poder evacuarlos a todos. Se estima que unos 300 permanecen atrincherados. La primera ministra de Suecia anunció que su país solicitará unirse a la OTAN. Rusia advirtió con consecuencias de largo alcance, mientras que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que no aprobaría el ingreso de países que, según él, albergan a grupos que considera terroristas. La aprobación de un nuevo código penal en Cuba genera un gran debate en la isla. Según algunos críticos, ha sido creado para violar legalmente derechos fundamentales de los cubanos. Unos 260 soldados ucranianos han sido evacuados de la asediada planta de Azovstal en Mariupol. Esta información ha sido confirmada por la viceministra de Defensa de Ucrania. Los militares fueron sacados a bordo de una docena de autobuses. 53 fueron llevados al hospital de Novosovsk, cerca de la frontera con Rusia, y unos 211 fueron llevados a otro sitio a través de un corredor humanitario. El anuncio se produce después de que Moscú alcanzara un acuerdo para evacuar a los combatientes heridos que habían estado resistiendo dentro de la acería desde principios de marzo. Cuando las tropas rusas entraron en Ucrania, es probable que el presidente Putin contara con una victoria rápida, pero lo que consiguió es un conflicto bélico prolongado. El ejército ucraniano afirma que han conseguido hacer retroceder a los rusos hasta la frontera. Y con la llegada de más y más armas de Occidente, las tropas rusas se han visto obligadas a cambiar de estrategia. Algunos analistas creen que el conflicto podría convertirse en una guerra de desgaste. Creo que el desarrollo de la guerra ha confundido a los analistas a cada paso. Obviamente, en las etapas iniciales, se creía que probablemente Rusia ganaría en poco tiempo. Pero no fue así. Sus tropas se retiraron de los alrededores de Kiev para concentrar sus fuerzas y atacar el este de Ucrania para ocupar el Donbass. Y lo interesante ahora es ver hasta qué punto están fracasando en esa misión. Estas imágenes de las Fuerzas Armadas de Ucrania muestran supuestamente la destrucción de un puente controlado por los rusos en la región de Lugansk. El ejército ucraniano también ha reconquistado varios pueblos. Uno de ellos es Ruska-Losova. Sus habitantes aseguran que el lugar estuvo bajo control ruso durante 2 meses. Si bien los combates han cesado, el pueblo se encuentra ahora en ruinas. Da miedo verlo así. El pueblo era hermoso y grande. Ahora todo está roto, todo está destruido. El municipio, la escuela, todo está destruido. También ha muerto gente. A medida que se prolonga la guerra y el número de muertos aumenta, también crece la probabilidad de que en esta guerra no haya ningún ganador. Y una pequeña isla en el Mar Negro se ha convertido en un campo de batalla clave en la guerra entre Rusia y Ucrania. Se trata de la isla de las Serpientes. Tiene poco más de medio kilómetro de largo y está situada a 200 kilómetros al sur de la ciudad portuaria de Odesa. Pero Rusia se apoderó de ella al comienzo de su invasión a Ucrania y es vital para Moscú en su intento de controlar el oeste del Mar Negro. Kiev intenta recuperar la isla y continúa lanzando ataques contra las fuerzas rusas. A simple vista podría parecer poco más que una roca grande en medio del Mar Negro. Pero la isla de las Serpientes tiene un enorme valor estratégico tanto para Rusia como para Ucrania. Es por eso que se ha convertido en uno de los objetivos militares clave de esta guerra.
Ucrania incluso ha producido una estampilla en su honor. En ella se ve un soldado ucraniano parado en su costa y haciendo un gesto desafiante. Está inspirada en Roman Rybov, quien fue condecorado por negarse a entregarle la isla a la tripulación de un buque militar ruso al comienzo de la guerra. La respuesta que le dio se ha popularizado en Ucrania. Buque de guerra ruso, váyase al demonio. Aún así, Rusia se hizo con el control de este enclave, que ya fue usado como puesto de avanzada en la época soviética. Si el Kremlin lograra hacerse con su control permanente, podría dominar aún más el Mar Negro. Eso le ayudaría a seguir bloqueando la exportación de productos ucranianos, como los cereales de ciudades costeras clave como Odesa. Ucrania trata por todos los medios de recuperar el control de la isla de las serpientes, bombardeando instalaciones y objetivos militares dentro y fuera de la isla. Por ejemplo, el Moskva, que era el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro, pero fue destruido por Ucrania en abril. Pero Moscú contraataca. El servicio de inteligencia británico cree que Rusia está tratando de reforzar sus tropas en la isla y establecer incluso un sistema antiaéreo defensivo de largo alcance. Algunos expertos alertan de que esto podría suponer una amenaza no solo para Ucrania, sino también para sus países vecinos y la OTAN. Por ahora, la lucha por este puesto estratégico continúa, sin que ninguna de las partes contemple la renuncia. Y Suecia anunció que solicitará su entrada en la OTAN, un movimiento que sigue la decisión de Finlandia de unirse a la alianza. La primera ministra sueca Magdalena Andersson calificó el anuncio de cambio histórico en la política de seguridad del país al poner fin a 2 siglos de neutralidad militar. Turquía ha expresado su disconformidad con la adhesión de ambos países, afirmando que antes deberán aportar garantías de seguridad. Tanto Suecia como Finlandia pretenden así reforzar su seguridad tras la invasión rusa de Ucrania. Por su parte, Moscú calificó este paso de error y aseguró que se verá forzada a restablecer el equilibrio militar, incluyendo el despliegue de armas nucleares. Analizamos este anuncio de Suecia con la periodista María García Sornosa, a quien saludamos a esta hora en Bruselas. María, buenas noches. ¿Cuáles serán los próximos pasos y qué tan rápido se podrá lograr esta adhesión de Suecia a la alianza? Sí, Carol, parece que bastante rápido. Tal y como se esperaba, Suecia sigue los pasos de Finlandia y anuncia que presentará su adhesión a la OTAN, poniendo fin a más de 2 siglos de no alineamiento en política exterior. Se espera que el proceso de ratificación se prolongue en torno a 1 año, pero aquí en los cuarteles generales son muy optimistas de que los 2 países podrían ser los países número 31 y 32 de la Alianza Atlántica ya este mismo año. La cita clave será esa cumbre de junio de la OTAN en Madrid. Allí los aliados iniciarán la invitación formal y lo que quedaría únicamente después es la ratificación por parte de los 30 parlamentos de los Estados miembros. Jens Stoltenberg, el secretario general, lo ha reconocido durante todos estos días, confía en que sea un proceso fácil y rápido y alega a que estos 2 países ya cumplen todos los criterios de adhesión porque son democracias consolidadas y también cuentan con ejércitos muy fuertes y preparados. María, mencionábamos que tras el anuncio de Suecia que siguió al de Finlandia, Moscú afirmó que la ampliación de la infraestructura militar de la OTAN en cualquiera de los 2 países provocaría una respuesta. ¿Ha habido alguna reacción de parte de Suecia o de Finlandia a esta amenaza? Sí, el miedo, Carol, que hay en estos momentos es lo que va a ocurrir sobre todo durante esos meses de transición porque los países no van a estar protegidos, amparados por el artículo 5, esa cláusula de defensa colectiva. De hecho, la primera ministra sueca ya ha hecho referencia a este escenario y ha anunciado que presentará una propuesta al Parlamento para pedir apoyo militar tanto a la Unión Europea como a la OTAN. De hecho, la OTAN ya se está también avanzando a este escenario y está contemplando enviar contingentes soldados de apoyo durante estos
meses tanto a Finlandia como a Suecia, tanto dentro del país como los alrededores, para disuadir a Rusia de que haga cualquier ataque. Es verdad que aquí en Bruselas, Carol, no creen que Rusia se atreva a ir tan lejos, pero es cierto que el Kremlin ha amenazado con consecuencias técnico-militares y se quiere estar preparado para cualquier escenario. María, ya el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que no apoyará el ingreso de Suecia y de Finlandia a la OTAN. ¿Qué tan en serio se puede tomar este anuncio? Sí, claro, pero lo cierto es que las palabras de Erdogan han sido muy tajantes, pero también es cierto que con toda la gente que hemos hablado aquí en Bruselas, tanto en público como en privado, reconocen que no creen que Erdogan sea tan lejos, capaz de ir tan lejos y cumplir estas amenazas. Creen que todo va a ser posible de solucionarse a través de negociaciones bilaterales. De hecho, ya hay muchos movimientos, muchas delegaciones que están visitando Ankara para tratar de convencer a esa parte turca. Es cierto que Turquía es el país quizás el mayor aliado de Rusia dentro de la OTAN, tienen muchos intereses comunes, pero la sensación aquí en Bruselas es que Erdogan está utilizando esta carta para obtener alguna contrapartida, pero que finalmente no será capaz de vetar esa entrada de Finlandia y de Suecia en la Alianza Atlántica. María García Sornosa en Bruselas, gracias por estas informaciones y por este análisis. Un placer, como siempre. Seguimos hablando de la guerra porque muchas empresas occidentales se han retirado de Rusia desde que comenzó la invasión. Juliana, cuéntanos. Así es, Carol. Empezamos hablando de la automotriz francesa Renault, que confirmó que sus fábricas rusas pasan a manos de Moscú. Sus plantas ya no podían producir debido a la escasez de componentes tras la imposición de sanciones económicas contra Rusia por la invasión a Ucrania. Y la cadena estadounidense de comida rápida McDonald's ha anunciado que abandonará por completo su negocio en Rusia. Poco después de la invasión de Ucrania, la empresa cerró temporalmente sus 850 restaurantes en el país. McDonald's busca ahora un comprador local para salvar los aproximadamente 62.000 puestos de trabajo. Pero se espera que el precio de compra sea solo simbólico. La retirada de Rusia le costará al grupo estadounidense hasta $1.400 millones. McDonald's tiene sucursales en Rusia desde hace más de 30 años. Y McDonald's, esa cadena de comidas rápidas e ícono de la globalización, abandona definitivamente el mercado ruso. Y nosotros analizamos el impacto de este anuncio con Ana Nieto, nuestra analista en la Bolsa de Nueva York. Hola, Ana, un gusto saludarte. El director general de McDonald's argumenta en su comunicado que es imposible ignorar la crisis humanitaria en Ucrania. Pero ¿qué tanto hay de presión, Ana, por parte de los consumidores e inversionistas en esta decisión? Es imposible ignorarla porque la guerra en Ucrania sigue ocupando horas y horas de informativos en televisión y radio, primeras páginas de periódicos, y el Congreso de Estados Unidos va a aprobar dentro de muy poco, esta misma semana, una multimillonaria ayuda a este país, una más. En este sentido, en este entorno, el presidente de McDonald's ha tenido que admitir que su posición en este país es insostenible y no está en línea con sus valores. En marzo, cuando decidieron poner una pausa a sus operaciones, clientes, inversionistas, trabajadores, todos sintieron como que este momento era el momento de irse, no el de poner una pausa, y por fin se ha hecho. Además, pasa una cosa que es muy importante, que es muy difícil operar en un país en el que hay sanciones internacionales, sanciones por parte del país donde está la casa matriz, como es Estados Unidos, y además operar con una inseguridad jurídica en un país que está en guerra también tiene sus riesgos. McDonald's no será el último en irse de Rusia, desde luego. Justamente, Ana, hablemos de eso. McDonald's y Renault son solo las últimas empresas que abandonan Rusia. ¿Qué lectura podemos hacer de estos movimientos en este momento? Juliana, cuando McDonald's abrió su primer local en la Plaza Pushkin de Moscú hace 32 años, aquello se consideró como un avance muy significativo en la globalización. Un segundo avance es
se sintió cuando en el año 2001 China fue admitida en la Organización Mundial de Comercio. Desde entonces hasta ahora han pasado muchas cosas y una de ellas es que el concepto de globalización se está retrayendo. Ahora mismo la pandemia ha puesto muy en duda la eficacia de las cadenas de producción en otros países y ahora las tensiones geoestratégicas están llevando esta tensión mucho más arriba y cuestionando la bondad de la globalización. En este sentido es muy probable que veamos muchos cambios. No sé, hace apenas 10-15 años estaba hablando de expatriar las cadenas de producción, de expatriar las producciones. Ahora se está hablando de replegarlo. Es posible que veamos muchos cambios en los próximos años. Cambios sobre los que estaremos atentos informando. Gracias, Ana Nieto, desde Nueva York, y cuídate mucho. Y cambiamos de tema. En abril, el comercio minorista y la producción industrial en China cayeron a mínimos del 2020. El desempleo, a su vez, aumentó un 6% en las áreas urbanas del país. Estas cifras muestran el daño económico de los continuos confinamientos a los que China somete a sus ciudadanos debido a los brotes de coronavirus. Las ventas en comercios disminuyeron un 11% interanual en el último mes. También la demanda de fabricación industrial, un 3%, cifras que no se veían desde los primeros meses de la pandemia de COVID-19. Decenas de ciudades chinas continúan inmersas en un confinamiento estricto, incluida Shanghái, la mayor ciudad portuaria del mundo, cuyo regreso a la normalidad total está previsto ocurra en el mes de junio. Y hasta aquí llegamos con la economía y nos vamos para la isla de Cuba, ¿no, Carol? Así es, Juliana, nos vamos a Cuba porque allí se ha aprobado un nuevo código penal que incorpora nuevos delitos como los medioambientales, la cibercriminalidad, la violencia de género y las tramas delictivas transnacionales. Sin embargo, también plantea modificaciones en otros delitos que, según la oposición, ponen en peligro la existencia de la disidencia y restringe el periodismo independiente. La Asamblea Nacional de Cuba se reunió de manera extraordinaria para aprobar un nuevo código penal, algo que fue celebrado por todos sus miembros. Bueno, aprobado por unanimidad el Código Penal. Según sus impulsores, el nuevo texto legal incorpora artículos que considera lo más moderno en la práctica judicial e investigativa y que otorga más garantías a los ciudadanos. La norma jurídica que se propone tipifica como delitos los hechos más graves y lesivos para la sociedad y protege los intereses generales del Estado y el pueblo, y también los individuales de las personas como garantía de la estabilidad de la nación, la seguridad jurídica y la tranquilidad ciudadana. También hay algunos diputados que no están de acuerdo con algunos aspectos, como por ejemplo la pena de muerte, la que se aplica en 24 figuras delictivas. La última vez que se puso en práctica fue en el año 2003. Desde mi creencia y mis principios como cristiana y la de otros cristianos y cristianas, quiero expresar que no estamos de acuerdo con la pena de muerte y que no lo aceptamos convencidos desde nuestra fe. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo Castro! También hay preocupación en la disidencia. Algunos opositores consideran que la aprobación de las nuevas normas son una reacción legal a las protestas antigubernamentales del 11 de julio, las más grandes en la isla en los últimos 60 años. Los detractores del nuevo código aducen que el texto incorpora nuevos tipos delictivos por desórdenes públicos y contra la seguridad del Estado, lo que podría restringir el derecho a las protestas. También penaliza la financiación extranjera de las ONG y a los medios de comunicación con penas de hasta 10 años de cárcel. Además, considera penas por espionaje en caso de que se provea de información a un Estado o a instituciones extranjeras. Para este delito, el Código Penal plantea condenas que van desde los 30 años de prisión hasta la pena de muerte. Para analizar este tema nos acompaña en estudio el escritor, periodista y colega de Deutsche Welle en español, Amir Valle. Amir, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Quienes hacen las críticas más duras a este nuevo Código Penal dicen que se usa como pretexto la seguridad y defensa nacional para violar legalmente los derechos de los cubanos. ¿Qué crees tú de esta afirmación? Tienen toda la razón. Hay algo que uno tiene que decir. En 1999 se creó la Ley 88 de Seguridad Nacional, que se aplicó contra activistas y periodistas. En el 2019 se crea una nueva ley, que es la Ley 370, que es para actividades, criminalizar las actividades en Internet. Y el año pasado, 2021, se crea la Ley 35
para incluso criminalizar las opiniones de los cubanos en redes sociales. Es decir, todo esto ahora queda legalizado en este nuevo Código Penal, violando, eso hay que decirlo, el artículo 54 de la Constitución, que establece que el gobierno está obligado a garantizar la libertad de expresión, y todo eso se hace bajo esa figura, ¿no? Que se consideran atentados contra la seguridad nacional y el orden constitucional. Bueno, por supuesto el gobierno lo defiende, pero los críticos y los opositores pues lo atacan. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de este nuevo Código Penal? Mira, por un lado hay que decir que tiene cosas buenas, ¿no? Es superior a la de 1987 porque incluye figuras como el ciberdelito, los delitos contra el medio ambiente, la violencia de género, aunque lamentablemente no se aceptó incluir el feminicidio como una figura delictiva. Pero por otro lado, en primer lugar, criminaliza cualquier crítica hacia dirigentes y funcionarios de la revolución con penas de hasta 3 años. Eso por un lado. Convierte en delito recibir financiamiento del exterior porque supuestamente se va a utilizar contra el orden constitucional del Estado. Legaliza una figura que ha sido utilizada por la policía política para mantener en sus casas a los opositores. La reclusión domiciliaria ahora está en ley, puesta también. Establece, y es muy peligroso, establece la pena de muerte para 23 delitos. Uno de ellos, el atentado contra la soberanía nacional, y algo más, que es una cosa nueva, muy curiosa, establece como delito el abandono de misiones. El abandono de misiones obviamente es una ley que está dirigida a intentar frenar el enorme éxodo de médicos y personales que cumplen misiones internacionalistas en distintos países del mundo, algo que le preocupa mucho al gobierno porque es una entrada muy fuerte de divisas. Amir Valle, gracias por analizar y por explicarnos un poco más lo que implica este nuevo Código Penal en Cuba. Gracias, Amir. Gracias a usted. Y vamos a Lima porque allí continúa el juicio oral contra el expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Ambos están acusados por presunto delito de lavado de activos en un caso ligado a la constructora brasileña Odebrecht y que ha salpicado a varios políticos que han dirigido el país en los últimos 35 años. El exmandatario y su esposa forman parte del grupo de investigados en el caso Lava Jato. La Fiscalía solicita 20 años de prisión para Humala y 26 para Heredia debido a presuntos aportes del gobierno de Venezuela y Odebrecht para las campañas electorales de Ollanta Humala de 2006 y 2011. La Fiscalía alega que el expresidente habría recibido cerca de $3 millones. Y siguiendo este proceso en Perú se encuentra la periodista Rosemary Cueva, quien saludamos a esta hora en Lima. Rosemary, buenas tardes. Este es el primer juicio a un expresidente peruano por este caso Odebrecht. ¿Qué significa este proceso teniendo en cuenta que hay otros exmandatarios salpicados? Carol, lo mencionas, es bastante importante porque no tiene precedentes. Va a marcar precedentes para los siguientes otros casos de otros exmandatarios implicados. Hablamos de Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo y el difunto Alan García. Y no solamente ex jefes de Estado, porque también la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, líder de la oposición, también está implicada. Recordemos que ella estuvo en prisión preventiva por supuestamente recibir dinero ilícito de la empresa brasileña. Entonces, lo que sucede ahora con Humala y con su esposa podría alertar a quienes también están implicados. El juicio oral se realiza en Lima y es el resultado de una investigación de un equipo especial de la Fiscalía que empezó en 2015. Está previsto que declaren más de 280 testigos, por lo que el caso y el fallo podría extenderse, o sea, no habría un fallo rápido, es lo que se estima. Rosemary, ¿qué tanta importancia le están dando los peruanos a este juicio contra Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia? A pesar de que es bastante importante, no hay reacciones por parte de la opinión pública. Debería ser una gran noticia en el país, pero no hay un impacto mediático, ¿no? Y para analistas esto se debe a dos razones. La primera
es que desde que Humala y su esposa Nadine Heredia fueron puestos en prisión preventiva por el caso en 2017 y posteriormente salieron en libertad, el caso se fue diluyendo para el inicio del proceso judicial, ¿no? Y la segunda razón es que los peruanos ya están acostumbrados a que las figuras políticas estén implicadas en casos de corrupción. Según un estudio, un 88% de la ciudadanía considera que al menos la mitad de los políticos son corruptos. Entonces, por ahora el caso no tiene mayor fuerza, podría tomar más fuerza más adelante si es que hay nuevos testimonios o evidencias que vuelvan a poner a Humala dentro del centro de la atención y si es que la resolución también está cerca, ¿no? Rosemary Cueva en Lima, Perú, gracias por estas informaciones y por este análisis a propósito de este proceso contra Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Gracias, Rosemary. Vamos ahora al Líbano. Allí los resultados preliminares de las elecciones parlamentarias indican que el partido islamista chiita Hezbollah se encamina hacia una derrota electoral. Aunque todavía se esperan los resultados definitivos, el partido cristiano Fuerzas Libanesas, que es vinculado a Estados Unidos y Arabia Saudita, parece haber ganado los comicios. De momento, es incierto si Hezbollah y sus aliados podrán mantener su mayoría en el Parlamento de 128 escaños. Los partidarios de Hezbollah se mostraban optimistas la noche de las elecciones, pero pronto quedó en evidencia que su alegría fue prematura. El bloque parlamentario liderado por el partido islamista chiita sufrió un duro golpe. Los resultados preliminares muestran que sus aliados han perdido apoyo. En cambio, ganaron terreno sus opositores, incluido el partido cristiano Fuerzas Libanesas, vinculado a Arabia Saudita. Los comicios estuvieron marcados por la peor crisis económica y financiera que ha vivido el Líbano. La trágica explosión en el puerto de Beirut hace casi 2 años agravó la situación. Muchas personas apenas satisfacen sus necesidades básicas. Ni siquiera los colegios electorales, como este en Trípoli, se salvaron de los cortes de electricidad que hay a diario. Antes de morir quiero ver el Líbano como era cuando yo era joven. Íbamos a la escuela, terminábamos nuestros estudios. El Líbano era entonces el Líbano. Quiero morir sabiendo que ha vuelto a ser lo que era. He votado por el cambio, por supuesto, porque no podemos seguir así. El Líbano tiene que despertar y levantarse. Eso es lo que quiero, para que nuestros hijos puedan seguir viviendo en este país. La participación electoral fue solo del 41%. Muchos observadores dicen que el complejo sistema político de reparto de poder entre las comunidades religiosas ha paralizado el Estado. Por ello, muchos esperan que el éxito de los partidos opositores pueda conducir a un cambio real. Y hasta aquí las noticias. Sigan conectados a Deutsche Welle.